Se acaba de lanzar por fin la nueva Steam Machine, una consola diseñada específicamente para llevar todo el poder de los juegos de PC directamente al televisor de tu sala. Es una máquina pensada para llegar, encender, sentarte cómodamente en el sofá y ponerte a jugar sin distracciones. Y sinceramente, tiene muy buena pinta. Pero hay un gran problema, el precio. Porque para conseguir esa experiencia vas a necesitar un hardware premium bastante costoso. Sin embargo, hay otra poderosa razón para buscar alternativas justo ahora. Windows 11 se ha vuelto cada vez más molesto, anuncios integrados en el menú de inicio, funciones de inteligencia artificial invasivas que no pediste y actualizaciones frecuentes que, de la noche a la mañana, rompen el sistema. Además, millones de usuarios que prefieren quedarse en la estabilidad de Windows 10 están ya obligados a actualizar si quieren mantener sus equipos seguros. Por eso, Linux se menciona cada vez más como la gran alternativa. Gracias a Valve y a la comunidad de código abierto con herramientas como Proton, hoy en día Linux puede ejecutar prácticamente cualquier juego de Windows. Pero ¿y si te dijera que puedes tener exactamente esa misma experiencia de consola ahora mismo, de forma gratuita y utilizando una computadora que probablemente ya tienes en casa? Porque mientras todo el mundo habla de la nueva máquina de Valve, el sistema Linux Gamer más popular de los últimos años se ha transformado por completo. Y es que aquí estamos hablando de tecnología bien hecha, sin vueltas. A diferencia de otros sistemas que están llenos de cosas raras que tú no pediste y que solo ralentizan todo, aquí tienes un sistema limpio, súper seguro y que no te va a dar sorpresas desagradables. Es un software que se hizo pensando en ayudarte y respetarte como usuario, demostrando lo que la comunidad unida puede lograr. Puede que nunca hayas escuchado hablar de Bassite, o puede que ya hayas visto mi video del año pasado. Da igual, porque el Bassite de hoy es prácticamente una generación nueva. Cambió la instalación, la tienda, las herramientas, el escritorio y la optimización. Y aunque últimamente se habla mucho de CatchOS como la nueva estrella del gaming, sigo pensando que para principiantes Bassite tiene algo invaluable, una simplicidad absoluta. Hoy te mostraré cómo convertir tu PC en tu propia Steam Machine, desde cero y totalmente gratis. Sin más, comencemos. Lo primero es ir a su página oficial y descargar el sistema. Al pulsar en descargar, verás distintas opciones. Si vas a utilizar tu computadora en un escritorio con monitor, teclado y ratón, eliges la versión desktop. Pero si buscas la experiencia de consola en la tele, la clave está en elegir Home Theater, que arranca directamente en el modo de juego de Steam. Un pequeño aviso, este modo aún es experimental en tarjetas Nvidia, así que si tienes una y prefieres ir a lo seguro, elige desktop. Después seleccionas tu tarjeta gráfica, eliges el entorno KDE, que es el más amigable si vienes de Windows, y descargas la imagen para grabarla en una memoria USB con un programa sencillo como Etcher. Antes de continuar, un punto vital, ¿cómo nos aseguramos de no perder nuestros datos? Aunque en Linux existen opciones para compartir el disco, mi recomendación absoluta para este proyecto es hacer una instalación limpia y única. Windows suele ser bastante travieso, sus actualizaciones automáticas tarde o temprano terminan reescribiendo los archivos de arranque y corrompiendo tu entrada a Linux, arruinando tu experiencia. Por eso, lo ideal es que pases todas tus fotos, partidas guardadas y documentos a un disco externo o a la nube si son cosas menos importantes, para dedicar esa computadora al 100% a Bassite. Cero interferencias, cero dolores de cabeza. Una vez grabada tu USB, viene el paso clave para los novatos, iniciar la computadora desde la BIOS. La BIOS o UEFI es el menú interno de la placa madre de tu computadora, el cual controla qué componentes arrancan primero. Para entrar, reinicias tu PC y presionas repetidamente la tecla de menú de arranque, que suele ser F7, F8, F11 o suprimir, dependiendo de la marca. Una vez dentro, seleccionas tu memoria USB como la prioridad principal. Un consejo vital, si el instalador se niega a arrancar, busca la opción llamada Secure Boot o arranque seguro. Este es un candado digital de Microsoft que a veces solo permite iniciar Windows. Si te bloquea el paso, simplemente ponlo en modo de terceros o desactívalo por completo. Al arrancar, notarás que el viejo y confuso instalador lleno de particiones asustadizas desapareció.
Ahora Basite utiliza un asistente web moderno, limpio y visual. Seleccionas tu idioma y, en la sección del disco, como haremos esa instalación limpia, eliges usar todo el disco. El sistema se encargará de borrar Windows de forma segura y preparará el terreno exclusivamente para jugar. Creas tu usuario, tu contraseña y presionas instalar. Al reiniciar, si dejaste el Secure Boot activado, el sistema te mostrará una pantalla azul pidiendo registrar una clave de verificación llamada MOK. No entres en pánico, solo debes seleccionar la opción Enroll a MOK, introducir la contraseña oficial del proyecto, que es Universal GUI, y el sistema iniciará normalmente. Ya puedes conectar tu almacenamiento externo y regresar tus archivos a su nuevo hogar. Y aquí llega el momento de la verdad. Si elegiste la versión Home Theater, la computadora encenderá directo en la interfaz de la Steam Deck, permitiéndote controlar absolutamente todo con un mando de Xbox, PlayStation o Switch por Bluetooth desde el sillón. Pero si pasas al modo escritorio, te recibirá el nuevo entorno Kedi Plasma 6. Esta versión soluciona de forma automática el escalado en monitores de alta tasa de refresco, ofrece animaciones fluidas y cuenta con soporte real para colores HDR en juegos, sin trucos raros. El mayor salto técnico de esta generación es su nueva tienda de aplicaciones, Basite. Es una maravilla ultra rápida. Programas como Discord, Spotify o navegadores se instalan con un clic. Además, Basite utiliza un modelo protegido o inmutable, lo que significa que el núcleo del sistema está bloqueado para que ninguna aplicación que descargues pueda desconfigurar la computadora por accidente. ¿Qué pasa con los juegos fuera de Steam? En Basite puedes descargar herramientas como Heroic Launcher o Battles, que crean entornos estables para que tus juegos de Epic Games o GOG funcionen perfecto. Además, la integración con EmuDeck te permite meter tus emuladores de consolas retro directamente dentro de la interfaz de Steam, luciendo como juegos nativos. Y gracias a Ducky Loader, puedes cambiar los temas visuales de tu consola sin levantarte del sofá. Basite también ha integrado los últimos controladores propietarios de Nvidia en su núcleo para que el Ray Tracing y el DLSS rindan igual que en Windows. Y su nuevo portal de bienvenida te permite activar el modo de alto rendimiento o controlar las luces RGB de tus componentes Razer o Corsair con un solo interruptor. Todo testeado y listo para usar. Por supuesto, no es un sistema perfecto. Algunos juegos competitivos con sistemas antitrampas muy restrictivos a nivel de raíz, como Valorant, no son compatibles porque sus creadores bloquean intencionalmente a Linux. Pero quitando esos casos específicos, prácticamente todo tu catálogo va a funcionar a la primera. La nueva Steam Machine de fábrica es espectacular, pero Basite te da la libertad de tomar esa laptop vieja, esa mini PC o tu computadora actual y transformarla en la mejor consola de tu sala, sin gastar un solo centavo. ¿Te animas a probar la nueva era de Basite o prefieres quedarte lidiando con el escritorio clásico? Déjamelo en los comentarios. Si este video te resultó útil, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Yo soy Linux para Noobs y, como siempre digo, no necesitas ser un experto para disfrutar de la tecnología. Nos vemos en el próximo video.